La masacre de Uno. Capítulo 20. Katsuki estaba maldiciendo a la hoja de metal que estaba en su regazo. Nunca antes había echado más de menos tener músculos. Su limo era extremadamente versátil, pero tenía distintas limitaciones. Era demasiado suave para cosas que requerían mucha fuerza en un solo lugar. Estaba usando cortadores de alambre para tratar de cortar la forma que necesitaban del metal. Cada vez que iba a apretar las manijas, la baba se deformaba a su alrededor. Gritó en voz alta y luego arrojó el cortador de alambre a la arena limpia frente al banco. Tal vez deberíamos usar un poco de cuerda para que puedas aplicarle más presión, dijo Deku. No parece que estés teniendo mucha suerte con eso, ¿verdad, Ivy? Vino una voz alegre por encima de su hombro. Volvió a maldecir y se dio la vuelta para ver a Mirio de pie detrás de ellos sonriendo. Sintió que Deku reabsorbía encubiertamente el limo con el que habían cubierto la madera flotante para protegerla. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, ojos saltones? Espetó Katsuki. Bueno, he estado aquí todos los días durante el último año. Creo que la verdadera pregunta es ¿qué estás haciendo aquí? ¿Son esos Pac-Man que estás eliminando? Él rió. Y trató de ver más de cerca la pieza de metal, con 7 círculos que tenían un triángulo dibujado con rotulador. No hay jodidamente ¿sabes qué seguro? Sí, estoy eliminando a Pac-Man, vamos con eso. No quería que el aspirante a héroe se entrometiera en los asuntos privados de Deku y él. Su muy ilegal, destructivo negocio privado. Mirio se rascó la parte posterior de la cabeza antes de decir, ¿te gustaría algo de ayuda? No quiero ser grosero, pero parece que lo estás pasando mal. Katsuki hizo un gesto hacia los cortadores de alambre desechados y dijo, noqueate. Si el perdedor quería ofrecer trabajo gratis, ¿quién era Katsuki para rechazarlo? Mirio recogió los cortadores de alambre y se sentó en el banco junto a ellos. Agarró la sábana y colocó las pinzas en su posición. Los apretó y cortaron el metal, se las arregló para atravesar todo el camino, pero luego sacudió la mano con dolor. ¿Te importa si uso un nuevo aspecto de mi peculiaridad? Es solo que he estado tratando de afinarlo y este sería un entrenamiento perfecto. Preguntó. Deku se robó la boca antes de que Katsuki pudiera responder y dijo, pensé que tu peculiaridad te permitía atravesar cosas, ¿cómo ayudaría eso con el uso de cortadores de alambre? Los ojos de Mirio se iluminaron antes de decir, sí, es realmente extraño, un día, hace unas semanas, mi peculiaridad comenzó a actuar de manera diferente, por alguna razón, ahora también mejora mi fuerza. Pero no puedo usar toda la fuerza sin lastimarme, por eso me he duplicado aquí. He estado entrenando y fortaleciendo mis músculos con esta playa. Eso es tan cool. Me pregunto por qué solo apareció ahora, y me pregunto cómo se relaciona con la penetración. Los murmullos de Deku disminuyeron por lo bajo, golpeando ligeramente las hojas en su barbilla mientras pensaba. Bueno, aquí va. Mirio dijo. Su mano comenzó a brillar con líneas pulsantes de energía amarilla. El efecto se desvaneció después de unos segundos, y luego, con la fuerza de su peculiaridad, Mirio cortó el metal sin esfuerzo. Era como ver a alguien usar tijeras en un papel. Una vez que cortó los 7 círculos, volvió y cortó los triángulos. Listo, todo hecho, ¿algo más con lo que necesites ayuda? ¿En realidad crees que podrías doblarlos en un cono para mí? Deku tartamudeó. Originalmente, solo iban a comprar un martillo en una ferretería, pero si Mirio pudiera doblarlos, les ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Claro, supongo que puedo intentarlo. Mirio respondió, parecía un poco confundido con el propósito de lo que estaba haciendo. Pero afortunadamente no lo cuestionó. Katsuki observó a Mirio esforzarse por doblar el metal mientras evitaba cortarse con los bordes afilados durante 1 o 2 minutos. Hola Kachan, es hora de comer de nuevo. La odiosa voz de Deku salió del interior de su cabeza. Estoy tan harto de comer maldita mantequilla de maní. Se quejó con Deku. Independientemente de su nuevo disgusto por las cosas, metió la mano en la bolsa de comestibles a sus pies y sacó un nuevo frasco de mantequilla de maní. Después de arrojar el sello a un bote de basura cercano, sacó una cuchara de su bolsillo y comenzó metódicamente a llevársela a la boca. Sí, bueno, es el alimento más barato y más denso en calorías que se me ocurre y es tu turno de comer. Desafortunadamente, no pudieron absorberlo, Ooze solo comenzó a digerir cosas si se consumían con la boca. Lo cual supuso que era bueno ya que ninguno de sus teléfonos u otras cosas fueron digeridas. Pero todavía apestaba cuando uno estaba tratando de ahogar casi 10.000 calorías de mantequilla de maní todos los días.
Deku probablemente lo haría comer aún más, pero había calculado que la relación entre la cantidad de baba que podían generar y más comida tenía rendimientos decrecientes. Era molesto, pero para su plan actual iban a necesitar mucha masa. Que iban a necesitar una gran cantidad de nitro, que necesitaba incluso más calorías para generar que el limo. Ya habían llamado sin trabajo para la próxima semana. Katsuki sabía que sus compañeros de trabajo eran idiotas, pero dudaba que incluso ellos echaran de menos si Ivy engordaba 100 libras todas las noches. Mirio detuvo lo que estaba haciendo para mirarlos. Parecía confundido sobre por qué estaban comiendo mantequilla de maní con una cuchara. Su rostro adquirió una apariencia preocupada cuando miró su bolso y vio 5 frascos más. Katsuki se apresuró a patear el plástico para que no pudieras ver dentro de la bolsa. Mirio abrió la boca, probablemente para hacer una pregunta tonta, así que Katsuki se le adelantó. Métete en tus propios jodidos asuntos. Dijo de manera preventiva. ¿Pero yo no dije nada? Dijo Mirio. Sí, pero estabas pensando en eso. Imbécil. Muy bien entonces, continuando. Bueno, he terminado uno, este se ve bien. Katsuki agarró el cono y lo miró más de cerca. El metal de 1 centímetro de espesor estaba un poco abollado y tenía algunas huellas dactilares obvias donde Mirio había apretado un poco demasiado fuerte, pero por lo demás estaba perfecto. Katsuki sonrió. Rebuscó en la bolsa y sacó una lata de jugo con gas que había comprado para quitarle el sabor a mantequilla de maní. Rápidamente lamentó su pérdida y se lo ofreció a Mirio. Te daré estos si doblas los otros 6 para que se vean así. Hecho. Mirio dijo. Abrió la lata y tomó un sorbo. Lo colocó al lado del banco y se puso a trabajar doblando los otros conos. Muy bien, nerd, dado que Googlieye se ocupó de ese problema al instante, ¿qué sigue en nuestra lista de tareas pendientes? Bueno, todavía tenemos que comprar el paracord, pero eso tendrá que esperar hasta que nos hayamos deshecho del disfraz de Ivy. Necesitaremos todo el limo disponible para eso. Y en esa nota, necesitamos encontrar un nuevo escondite para todo. Mirio probablemente terminará con la playa la próxima semana. Creo que deberíamos guardarlo donde guardamos todo el dinero. Pero primero digo que vayamos y probemos esto. Katsuki dijo mientras lanzaba suavemente el cono de cobre al aire. Y la onda de choque de la explosión destrozó instantáneamente la mano y la mayor parte del brazo del que la habían liberado. Reverberó a través de ellos y los empujó lejos de donde había sido liberado. La bola de fuego y el agua vaporizada colapsaron sobre sí mismos por la presión del mar, succionándolos hacia donde había ocurrido la explosión inicial. Una segunda onda de choque más pequeña los golpeó por la fuerza de la implosión. Katsuki siseó y acunó el muñón irregular de lo que quedaba de su brazo derecho. El dolor era terrible, pero no tanto como la salpicadura de cuerpo completo que muscular le había dado la última vez. Una vez que todas las burbujas se disiparon y el polvo se asentó, los hizo nadar de regreso al lecho marino para ver el resultado de su experimento. Era perfecto, casi exactamente como los diagramas y las imágenes les habían mostrado. El único problema era que, al usarlo, perderían algo de baba cerca del epicentro. La peculiaridad de Katsuki les permitió hacer que el limo fuera a prueba de explosiones. Pero con cerca de una taza de nitro puro, incluso su peculiaridad se vio irremediablemente abrumada. Las carcajadas malévolas de Katsuki los acompañaron todo el camino de regreso a la orilla. Y la sudadera con capucha All Mig que habían comprado era la más grande que ofrecía la marca oficial Migty. Y rápidamente lo estaban archivando a su máxima capacidad. Los jeans estaban sufriendo un destino similar. En lugar de comprar un calzado proporcionado, habían decidido moldear sus pies para que parecieran zapatos. De todos modos, solo necesitan mantener esta cantidad de limo hasta el viernes. La única prenda de ropa que no habían guardado con su dinero era la máscara médica y las gafas de sol que llevaban actualmente en la cara. Izuku entró en la ferretería y se dirigió directamente a la sección de cuerdas. Navegó hasta que encontró lo que buscaba, paracord. Una cuerda fuerte hecha de miles de fibras de nylon tejidas. Recogió el paquete más grande que vendió la tienda y luego agarró los 3 rollos restantes en el estante. Los llevó a todos al mostrador para comprarlos. El cajero parecía un poco nervioso por su gran figura y sus sospechosas cubiertas faciales, pero aún así los llamó. Era mediodía, sin embargo, Mirio había mencionado que tenía una pasantía a la que asistía los miércoles. Así que la playa quedó desierta para que depositaran la ropa y nadaran hacia el océano. No necesitaban hacer esto específicamente en el océano. Pero era el único lugar donde realmente podían esparcirse sin recibir miradas raras.
Una vez que estuvieron lo suficientemente profundos, Izuku abandonó toda pretensión de una forma humana. Mientras flotaban tranquilamente con la corriente, Izuku dejó que unos 20 zarcillos de limo se extendieran hacia afuera. Con su forma tan extendida era fácil ver los remolinos de agua meciendo el limo oscuro. Los brazos flotaron alrededor de ellos en un halo. Nadar en el océano de esta manera fue fácilmente una de las mejores cosas que surgieron de morir repetidamente. Izuku salió del estado de ánimo caprichoso en el que había caído y sacó el primer paquete de paracord de su centro. Lo desenrolló del paquete y lo enrolló en un bucle. Usó uno de los brazos para mantenerlo en su lugar y asegurarse de que no se desenrollara. Luego usó un segundo brazo para aplicar tensión al extremo de la cuerda. Afortunadamente, los cortadores de alambre pudieron cortar la cuerda con mucha más facilidad que la hoja de metal del otro día. Cortó el cordón para dejar expuestas las fibras deshilachadas. Contó 8 hebras separadas de fibras que componían el tejido. Partió 2 de los brazos en 8 y luego agarró un bulto con cada uno. Luego, lentamente al principio, empezó laboriosamente a desenrollar la cuerda. Los extremos del cordón sin tejer se sifonaron en los brazos, manteniéndolos separados y desenredados. Una vez que el cordón salió de los brazos que se destejían, estaba en la jurisdicción de Kacchan, quien luego combinó las fibras y las enrolló. Pasaron las siguientes 3 o 4 horas laboriosamente desenrollando y haciendo un seguimiento de todos los hilos individuales. Una vez que terminaron los 4 paquetes, comenzaron el siguiente paso. Izuku reformó la forma humanoide y comenzó a enrollar las fibras sueltas en cada una de las extremidades y el torso. Dejó la bobina final de fibras separada y las almacenó en el centro. Las fibras no estaban súper organizadas y eran un desastre. Sin mencionar que sería una molestia almacenar cualquier cosa mientras estuvieran en su lugar. Aunque con suerte funcionarán. Izuku se movió y probó todo para asegurarse de que su rango de movimiento se conservara por completo. Luego, volvió a enrollar las fibras en un paquete ordenado y las arrastró hasta el núcleo para almacenarlas durante el último día hasta el viernes. Izuku los hizo nadar hasta la superficie para comprobar el progreso del sol. Todavía tenían alrededor de 1 hora de luz del día, por lo que Izuku decidió divertirse en el océano. El limo se aerodinámico en una forma más hidrodinámica. Luego procedió a nadar rápidamente y perseguir peces hasta que oscureció demasiado para permanecer en el mar. Y Izuku se despertó con un gemido el viernes por la mañana. Se dio la vuelta para ver la hora, pero se detuvo cuando escuchó un fuerte crujido proveniente de la basura que sostenía la bañera. Continuaron produciendo limo mientras dormían, pero parece que la bañera se había llenado hasta el borde. Desafortunadamente, se volvieron completamente líquidos durante el sueño, por lo que la baba goteaba por los bordes y se derramaba sobre la basura. El pobre Mirio iba a tener que recoger basura viscosa y cubierta de mucosidad cuando finalmente llegara a esta sección de la playa. Izuku salió gateando de la bañera para comenzar el día, pero subestimó su nuevo peso. El montón de basura emitió un último gemido torturado antes de que la bañera se volcara y derramara su cuerpo a un líquido por toda la pila. Izuku se solidificó rápidamente para no recoger basura. ¿Qué diablos estás haciendo, nerd? Fue Kacchan's buenos días. Kacchan, es casi mediodía, tenemos que prepararnos. Toda esa natación debe habernos cansado ayer, te dije que dejaras en paz a ese maldito delfín. No es que importe. Ni siquiera Muscular estaría en el bar antes del mediodía. Y él no había estado molestando al delfín, también había querido jugar. Izuku volvió a mirar la bañera que había sido su hogar durante meses. La bañera se había aflojado y colgaba de lado. Tendremos que arreglar eso cuando volvamos. Si volvemos, fue la hosca respuesta de Kacchan. Izuku los cargó por la calle y trató de ser sutil con su enorme tamaño, a pesar de sus esfuerzos, algunas personas aún miraban en su dirección, afortunadamente, las personas generalmente estaban satisfechas con una segunda mirada para confirmar su primera impresión antes de continuar con sus mentiras. Deku finalmente se acercó al área que albergaba el bar al que Jiran los había enviado. Izuku lo exploró por un segundo y vio que se parecía a cualquier otro lugar al que la gente iría después del trabajo. Después de confirmar que todo estaba como esperaban, Izuku se retiró calle abajo. Se arrastró hasta el techo de un edificio con una buena vista de todas las calles que conducían al bar. Las arrojó al techo para que no fueran visibles y dejó caer la ropa en el callejón. Después de verificar 2 veces que tenían todo lo que necesitaban, Izuku se acomodó para esperar. Capítulo 21. Llevaban unas horas vigilando atentamente la carretera que conducía al bar.
El cielo lúgubre había comenzado a llover desde entonces, debe ser una maldición de luchar contra Muscular, pensó Katsuki. Tanto él como Deku estaban mirando la carretera en lugar de turnarse para mirar el teléfono como solían hacer en las vigilancias, no podían permitirse el lujo de no ver al villano en este momento. No deberían haberse molestado, porque cuando Muscular finalmente apareció, no fue difícil detectarlo. Estaba vestido con ropa de civil, por lo que la mayoría de la gente probablemente no lo reconocería, pero su cuerpo macizo y sus músculos abultados hacían que fuera difícil pasarlo por alto mientras avanzaba por las calles poco pobladas. Deku sacó el teléfono y buscó el contacto de la Serea. Igual estamos comprometidos con Muscular. También envió la dirección. Katsuki miró la hora mientras tenían el teléfono afuera, las 4 en punto. Con suerte, el héroe recibiría el mensaje a tiempo para enviar refuerzos. Pero no podían permitirse el lujo de usar previamente al héroe en caso de que alguien interfiriera y se arriesgara a alertar a Muscular. Eso también sería una violación de su trato con Jiran, para difundir la información que les había dado. Deku se movió para volver a poner el teléfono en su torso cuando zumbó con enojo. ¿Qué? Desacoplar. Espere, la copia de seguridad estará allí en breve. Volvió a zumbar. No pelees con él solo, podrías hacer que te maten a ti y a todos los que te rodean. Katsuki miró el teléfono antes de apagarlo. Abrió un hueco en el tejido de paracord para pasarlo. Los cables se movieron rápidamente de vuelta a su lugar. Las fibras estaban mucho más organizadas desde la última vez que lo habían intentado. Hicieron un capullo alrededor de cada una de las extremidades un par de centímetros por debajo de la superficie. Katsuki se puso de pie en toda su altura imponente. Katsuki supuso que probablemente tenían alrededor de 2,5 metros de altura. Un poco más alto que su forma habitual como Gestalt. Sin embargo, la altura era la única similitud con la forma que solían tomar para las actividades de los vigilantes. Katsuki se dejó caer del edificio y golpeó el suelo con un ruido sordo. Sus habituales pasos silenciosos golpeaban con un golpe sordo con cada zancada larga. La gente a su alrededor se quedó helada cuando se acercaron. La mayoría comenzó a retroceder, algunos comenzaron a gritar y aún menos sacaron sus teléfonos para tomar fotografías. ¡Idiotas! Katsuki gruñó a Deku. Sin embargo, tenía que darles algo de crédito. Su forma antimuscular, como Deku la había llamado, parecía muy extraña e intimidante. Era enorme, con 3 juegos de anchos brazos bajando por su torso y otro par saliendo de la parte posterior de los hombros. Los 2 brazos en la espalda eran enormes, colgaban hasta donde sus rodillas estarían regularmente. Habían renunciado a una cabeza después de decidir que simplemente se interpondría en el camino. Sus piernas también eran mucho más grandes de lo habitual y, en lugar de reducirse a pies, se ensancharon a medida que bajaban, dando la desafortunada apariencia de tener pantalones acampanados. Su extraña apariencia no se pudo evitar, necesitan todas las características de este cuerpo para llevar a cabo su plan. Katsuki soltó algunas explosiones en el aire para asustar a los peatones que eran demasiado estúpidos para correr cuando venían pisando fuerte por la calle. Muscular se giró ante la conmoción, el ojo que le habían arrancado había sido reemplazado por una prótesis. El villano se tomó un segundo pero sonrió cuando los reconoció como Gestalt. ¿Vienes a pelear conmigo otra vez? Él rió. Después de un último barrido para asegurarse de que no había nadie lo suficientemente cerca como para estar en peligro inmediato, Katsuki usó el par de brazos en la espalda para impulsarse hacia el villano. Uno de los brazos en el frente lanzó una pequeña explosión que era principalmente solo luz y ruido para distraer momentáneamente a Muscular. En el último segundo lanzó otra explosión a un lado para lanzarse alrededor y detrás del villano. Katsuki luego se abalanzó y lo agarró por detrás, alrededor del torso. Los 3 brazos lo rodearon y se fusionaron para sostenerlo lo más seguro posible. La cuarta y última bobina de paracord que se había instalado de antemano fluyó a través de los brazos y comenzó a enrollarse alrededor del villano, atándolos a Muscular. Las fibras estaban todas extendidas para que Muscular no pudiera destruirlas todas a la vez. Mientras Deku colocaba las fibras en posición, Katsuki estaba haciendo 2 cosas. La primera, estaba usando pequeños zarcillos de baba para dejar explosiones en la cara de Muscular para acosarlo. La segunda fue que levantó a Musculoso por encima de ellos para que sus pies estuvieran en el aire, privándolo de toda influencia. Muscular inmediatamente comenzó a golpear la baba envuelta alrededor de su torso y desgarrando las fibras. Probablemente solo tenían alrededor de una docena de segundos antes de que estuviera completamente suelto.
Una vez que Muscular estuvo levantado y en posición, cambió con Deku qué secciones de Baba controlarían respectivamente. Este siguiente paso tenía demasiadas partes móviles para que él lo hiciera solo. Continuó acosando a Muscular y trató de empujar Baba por la nariz y la garganta. A Muscular le creció un poco de músculo para cubrir sus fosas nasales y usó su fuerza sobrenatural para cerrarle la boca. Deku fusionó sus piernas con cuidado, asegurándose de preservar los intrincados canales y tanques de nitroglicerina que se instalaron allí. La baba que tocaba el suelo se aplanó y las piernas se tambalearon hasta convertirse en un solo tronco largo y acampanado que sostenía a Muscular. Habían pasado segundos desde que se pusieron en contacto con el villano. Habían practicado sin descanso para asegurarse de que este paso pudiera completarse sin problemas. «Listo», gritó Deku. Katsuki hizo un último barrido para asegurarse de que nadie estuviera cerca, internamente se disculpó con todas las ventanas cercanas, así como con los tímpanos de la gente. Y luego Katsuki gritó «golpéalo». La primera serie de explosiones los llevó al nivel de los edificios del segundo piso que los rodeaban. El segundo set que se disparó una fracción de segundo después fácilmente duplicó esa distancia. La forma de campana en la que habían formado sus piernas tenía pequeñas muescas que corrían en círculo alrededor del borde. Cada uno estaba directamente enfrente del otro, formando un conjunto. Los platos pequeños estaban allí para contener parcialmente y dirigir las explosiones. Cada explosión fue lo suficientemente grande como para romper el limo que lo liberó, por eso solo emitieron un par de explosiones a la vez. Una vez que estalló una serie de explosiones y el limo se dio cuenta de que se destruyó posteriormente, el siguiente par de puntos de ignición se dispararon, luego el siguiente. Esto le dio tiempo a Deku para reparar y colocar el nitro en posición. Había 12 platos propulsores en total, cada uno con un rastro de perlas de nitro del tamaño de un guisante que conducían a él desde sus piernas. Después de que se usara uno, el siguiente globo se colocaría justo a tiempo para explotar nuevamente. Estaban acelerando a un ritmo alarmante, haciendo que el limo de su tronco se comprimiera. Una vez que estuvieron bastante por encima de los edificios, Katsuki usó los dos brazos grandes que no estaban siendo usados para sostener a Muscular para lanzarlos ligeramente hacia los lados y apuntar hacia el océano. Su nueva dirección los llevaría arriba y sobre el mar. Muscular había logrado romper aproximadamente la mitad de la cuerda de paracaídas que los unía a él. Katsuki sabía que tan pronto como se liberara, la pelea sería real. «Está casi libre Deku, tenemos que llegar más alto». «Estoy dando todo lo que tenemos, Kachan». Cada explosión los disparó más rápido. La razón por la que sostenían a Muscular de la forma en que lo hacían era para que sirviera como protección contra el viento, incluso ahora, la baba que lo envolvía estaba siendo expulsada por la fuerza del aire que pasaba a su lado. Su torso se aplastaba cada vez más a medida que la resistencia de Muscular aumentaba con su velocidad. Katsuki podía ver que la costa detrás de ellos se encogía a medida que avanzaban. Katsuki esperaba que las gotas de lluvia que impactaban a Muscular dolieran por lo rápido que golpeaban. Toda la visión repentina se cortó cuando todo se volvió gris. Deben haber entrado en la capa de nubes. Un par de segundos después, irrumpieron en la deslumbrante luz del sol. Decidiendo que pasarían segundos antes de que Muscular estuviera libre, Katsuki extendió los largos brazos en su espalda y comenzó a dejar explosiones a los costados para enviarlos a un giro rápido. Y luego, para acelerarlos aún más, tiró de los brazos. Usando la fuerza centrífuga para acelerar el giro a un ritmo enloquecedor. «Ja. Apesta tener una basura del oído interno». Katsuki cantó. A pesar de que probablemente estaba completamente desorientado por el mareo, Muscular logró romper el último cordón de paracaídas. Dio una palmada en su brazo detrás de sí mismo y los golpeó. La fuerza del impacto hizo que Muscular los arrancara y los arrojara a unos 10 pies de distancia. Deku cortó inmediatamente los propulsores para que su arco coincidiera aproximadamente con el de Muscular. Katsuki extendió los brazos traseros y usó explosiones para neutralizar su giro y corregir el rumbo para igualar a Muscular. Como iban tan rápido cuando se cortó el impulso, todavía subían a una velocidad increíble. Muscular estaba usando sus brazos para golpear el aire en grandes explosiones que ralentizaban su propio giro. Eventualmente redujo la velocidad lo suficiente para tratar de localizarlos. Katsuki reformó un gran par de brazos en la parte delantera para que coincidieran con los de la espalda en lugar del conjunto de 3 de antes. Esos eran solo para tener un buen control sobre el villano. También dividió las piernas en 2 para facilitar la movilidad. Katsuki no le dio a Muscular la oportunidad de recuperarse.
Apuntó un brazo directamente a la cara del villano y dejó escapar casi una uva de nitro. La explosión fue masiva. Mucho más grande que cualquier cosa que haya usado en el suelo. Lo suficientemente grande como para haber destruido cualquier edificio en las inmediaciones. La explosión los arrojó lejos de Muscular rápidamente. Katsuki usó los dos brazos en su espalda para corregir su vuelo y acercarse a Muscular nuevamente. Debió haber visto venir la explosión en el último segundo porque tenía los brazos en alto tapándose la cara. Katsuki estaba un poco contento de que Deku estuviera tan preocupado maniobrando Limo y reparando los daños causados por el uso de explosiones tan grandes. Incluso ahora estaba ocupado reformando los dedos perdidos, por lo que no tenía que ver el resultado de la última explosión. Todo el cabello y la ropa de Muscular habían sido completamente incinerados a pesar de estar empapados por la lluvia y la capa de nubes. Su piel estaba de un rojo furioso y ampollada por haber sido quemada. La distancia y el corto tiempo en la bola de fuego fueron probablemente las únicas cosas que evitaron que se quemara peor. Katsuki nunca había sido de los que se preocupaban por la modestia, así que personalmente no le importaba una basura que estuvieran peleando con alguien que estaba desnudo. Con suerte, Deku podría salvar su inevitable vergüenza hasta después de haber derrotado al villano. Mientras Katsuki observaba, los músculos comenzaron a crecer fuera de su piel, incluso cubriendo su rostro. En segundos toda su cabeza quedó envuelta en ellos, así como el resto de su cuerpo. Haciendo que todo sea tan indestructible como su torso. El hijo de puta nos estaba reteniendo la última vez. Katsuki escupió. Es bueno que nosotros también. Con eso le pidió a Deku que preparara la primera carga. Uno de los conos de cobre se movió a la superficie y Deku comenzó a extender el cono en un brazo. Detrás del cono había una taza de nitroglicerina que cubría uniformemente toda la cara posterior con una gruesa gota de explosivo. El brazo estaba extendido más largo que el resto de sus brazos. Habían aprendido de sus pruebas a no acercarse demasiado. El interior del cono miraba hacia Muscular, con la parte de atrás hacia el brazo. Fue fácil alcanzar a Muscular porque no tenía fuente de propulsión. Cada vez que intentaba golpear el aire como lo hizo para dejar de girar, simplemente se golpeaba y comenzaba a saltar por el aire, aumentando su desorientación. Katsuki se preparó con dos pequeñas explosiones detrás y lanzó una más grande a Muscular. Su rostro se contrajo de dolor cuando las capas externas de los músculos que lo protegían se quemaron. Usando su dolor como una distracción, Katsuki voló detrás de él. Usó el nuevo brazo con la carga moldeada para agarrar el muslo de Muscular. Trató de alinear la dirección del cono con el lugar donde supuso que estaría el fémur del villano. Si no pudieran golpear un hueso, esto sería inútil. Una vez que el slime estuvo asegurado, manteniendo el brazo con la carga en su lugar, Katsuki se arrojó con ligereza tan lejos como el brazo podía alcanzar. Luego lo detonó. Las cargas con forma funcionan esencialmente como una lente explosiva. Concentrando toda la energía que golpea el revestimiento, en su caso, el cono de cobre, y acelerándolo en un chorro sobrealimentado. En tiempos anteriores a la peculiaridad, estas cargas con forma se usaban para perforar fácilmente más de un pie de acero de grado blindado. Katsuki había visto vídeos de Muscular haciendo caso omiso de las balas, por lo que incluso a través del dolor de tener uno de sus brazos destrozado por la reacción, sonrió al ver la sangre salir volando por la parte posterior de la pierna de Muscular una vez que terminaron de ser disparados lejos del villano. Ese hilo de sangre significaba que el chorro había atravesado todo el camino. Katsuki no podía oír nada por encima del rugido del aire que pasaba a toda velocidad, pero supuso al mirar que Muscular estaba gritando de dolor. Deku comenzó a regenerar el brazo y reemplazó el forro usado con un cono nuevo. Por el viento y las diversas explosiones, ya habían perdido alrededor de una sexta parte de su masa inicial. Bien dentro de su rango aceptable. La pierna del villano comenzó a moverse mientras los músculos se rellenaban en el espacio. Nos perdimos el hueso. Musculoso volvería a crecer los músculos que había perdido, pero no podía arreglar sus huesos. Por eso Katsuki los había apuntado. El viento que los azotaba era cada vez menor a medida que disminuían la velocidad debido a la resistencia y la lucha contra la gravedad. Todavía se estaban moviendo hacia arriba, pero su arco comenzaba a nivelarse. Usó otra explosión para volar hacia él nuevamente y trató de alinear la siguiente carga con fierro. Musculoso lo vio venir en el último segundo y golpeó. El golpe rozó una de sus piernas, pero las fibras de paracord hicieron su trabajo. La fuerza del golpe desgarró las fibras, pero eran lo suficientemente fuertes como para que la baba no saliera disparada.
Ese punto específico sería débil si fueran golpeados allí nuevamente. Pero no necesitaban recibir demasiados golpes. Katsuki comenzó a disparar rápidamente girando y zigzagueando alrededor del villano tratando de que bajara la guardia. Todo el tiempo él deslizó el brazo con la carga moldeada alrededor de sus espinillas. Golpeó como una serpiente justo cuando Katsuki usó una explosión para alejarse. La carga de forma se disparó. Así de cerca, Katsuki pudo escuchar el aullido de dolor de Muscular después de que despejaran la bola de fuego. Pero Katsuki apenas podía apreciarlo por encima de su propio dolor. El brazo había sido borrado nuevamente, pero una de sus piernas había estado demasiado cerca y también había sido parcialmente destruida. La explosión masiva había encendido parte del nitro que aún estaba en la pierna y lo empeoró aún más. Katsuki usó algunas pequeñas explosiones para aumentar su distancia mientras Deku reparaba sus extremidades. A diferencia de los golpes de Muscular, sus explosiones quemaron el paracord cuando quedó expuesto. Lo que significa que su pierna reformada ahora no tenía protección contra salpicaduras. De repente, el viento se calmó un poco y parecían flotar en el aire. Habían llegado al vértice de su arco finalmente. Katsuki se tomó una fracción de segundo para admirar las nubes y los rayos de sol que se reflejaban en los cristales de hielo suspendidos. El sonido del viento regresó cuando comenzaron a caer. Muscular estaba cayendo más rápido porque era más denso y porque se había posicionado aerodinámicamente para tratar de escapar. Sin embargo, el pobre Muscular no podía cambiar de forma ni usar explosiones, por lo que no fue difícil alcanzarlo. Katsuki lanzó un tentáculo para agarrar su tobillo y acercarlos. Muscular gritó cuando su mano se agarró donde la carga moldeada le había perforado la espinilla. Si todavía duele, deben haber atravesado el hueso. Ahora solo necesitaba desactivar sus otras 3 extremidades y estarían listas. Esto podría haber sido mucho más fácil si hubiéramos ido por la cabeza. Se lamentó a Deku. Sabes tan bien como yo que no podemos matar a nadie, ni siquiera a los villanos como él, a menos que sea la única forma de salvar a alguien. Deku respondió: oh, lo sé, solo lo decía porque sería fácil. Ni siquiera necesitarían una carga con fiel. Podrían usar una vieja pistola normal, un tiro en el ojo y Muscular estaría perdido. Fue arrancado a la fuerza de sus cavilaciones cuando Muscular los golpeó de nuevo. Desgarró las fibras de su hombro, pero por lo demás se las arreglaron para permanecer juntos en su mayoría. Katsuki usó una pequeña explosión para comenzar a hacerlos girar de nuevo. Con suerte, Muscular estaría lo suficientemente mareado como para ser más fácil de golpear. Katsuki extendió el brazo con la carga recién formada y la lanzó a uno de los hombros de Musculars. Sin embargo, el villano lo vio venir y lo golpeó antes de que pudiera tenerlo a su alcance. El extremo del brazo junto con el cono y el nitro fueron salpicados hacia el cielo, desaparecieron. Afortunadamente, Deku ya había preparado otra carga con fiel. Salió disparado y se adhirió al antebrazo del musculoso. Katsuki apenas tuvo tiempo de retroceder antes de que Deku lo detonara. La mayor parte de la explosión fue protegida por Muscular, el villano fue arrojado hacia ellos y Katsuki lo agarró. Estaba maldiciendo de nuevo, por lo que la carga debe haber golpeado uno de los huesos de su antebrazo. Deku comenzó a preparar su penúltima carga con fiel. Pero antes de que pudiera terminar, volvieron a sumergirse en las nubes. Katsuki no podía ver nada, pero sintió que Muscular se movía. Trató de maniobrar para alejarse de donde el villano podría golpear, pero debe haber adivinado mal la posición relativa porque sintió que una mano agarraba su torso y luego un puño chocaba con una parte diferente de su torso. El villano tuvo un golpe de suerte porque la mano chocó contra uno de sus ojos ocultos, rompiéndolo instantáneamente. Katsuki furiosamente trató de sacarlos del agarre de Muscular, pero descubrió que la mano que los agarró se había abierto camino en su pecho y agarrado todas las fibras. No tenían forma de liberarse. Kachan usa la siguiente carga con fiel, gritó Deku. Antes de que Katsuki pudiera responder, atravesaron las nubes y volvieron a la lluvia. Era extraño ver las gotas de lluvia caer junto a ellos, igualando su velocidad. Tendrían que hacer esto de nuevo cuando no estuvieran en el proceso de luchar contra un asesino en serie superpoderoso trastornado. Katsuki tiró del tentáculo con el cono hacia el frente y trató de alinearlo con una de las extremidades de Musculars. Sin embargo, con un solo ojo era un poco difícil medir las distancias, por lo que falló su primer pase con el brazo. Muscular vio el fallo cercano y le dio un revés al tentáculo, perdiendo otro cono de revestimiento. Solo les quedaba uno. Entre los propulsores y las cargas moldeadas no tenían suficiente nitroglicerina para soltar más.
Muscular comenzó a golpearlos una y otra vez, cada vez arrancando más fibras. Katsuki comenzó a disparar tantas explosiones como pudo, pero los músculos del villano podían volver a crecer tan rápido como podía quemarlos. Si esto se convertía en un combate de resistencia, perderían. Cada golpe debilitó las fibras y eventualmente explotarían como la última vez. Su masa ya estaba siendo rociada. Muscular soltó un puñetazo de amplio ángulo que fue más una onda expansiva que un golpe crudo. Desplazó su baba e hizo que todas sus fibras se hicieran visibles por una fracción de segundo. También destrozó su lente restante, dejando a la vista su bulboso ojo amarillo, donde previamente había estado oculto por su cadera. Katsuki trató de cubrirlo con limo lo más rápido que pudo, pero Muscular debió haberlo visto porque instantáneamente arremetió justo donde había estado. El primer golpe falló por un pelo, el segundo estuvo muy lejos, pero el tercero golpeó en el centro y los cegó por completo. ¿Qué hago, Deku?, gritó en pánico. Ahora no tenían forma de apuntar a Muscular ni de saber cuánto tiempo pasaría hasta que impactaran contra el océano. Todo lo que podían sentir era el sonido del viento que soplaba y el dolor y el puño carnoso de Muscular impactándolos una y otra vez. Katsuki gritó cuando una de sus piernas fue arrancada. El limo fue instantáneamente reclamado por el viento. Cada golpe sacaba trozos más grandes de baba. Deku gritó cuando uno de sus brazos se unió al destino de su pierna. Usa la carga con fiel. Aún nos queda uno. Deku logró responder a través del dolor. Con más de la mitad de su masa perdida y más cada segundo, fue difícil reunir suficiente nitro para cubrir el cono, pero lo logró. No tenía idea de dónde estaba el cuerpo principal de Muscular, así que fue al único lugar que conocía. Colocó la carga en el antebrazo clavándose en su pecho. Deben haber golpeado solo uno de los huesos del antebrazo la primera vez. Katsuki alineó el tiro y apretó los dientes de forma preventiva antes de soltar la explosión. Me dolió aún más que las últimas porque lo dejé tan cerca. Lo primero que sintió fue que los fragmentos supersónicos del jet atravesaron su torso después de atravesar el antebrazo de Muscular. Lo siguiente fue que la mayor parte del limo en su lado derecho fue arrancado por la fuerza de la explosión. Musculoso debe haber sido arrojado lejos de ellos. Porque ya no podía sentirlo aferrándose a ellos. De hecho, ya no podía sentir nada más que el viento y el dolor. No había manera de ver lo que le pasó a Musculoso, sin ojos. Así que Katsuki oró por lo mejor y se preparó para el impacto con el agua en el tiempo que tardara en caer de las nubes. Bueno, eso salió bien, dijo Deku sarcásticamente. Cállate la boca, Deku, limpió el piso con nosotros. No hay forma de que podamos atraparlo de nuevo con esto ahora que conoce nuestra estrategia. Oh hombre, esto va a doler. Deku dijo en respuesta. Probablemente se refería a su inminente impacto con el océano a velocidad terminal. Katsuki se preparó, pero lo hizo demasiado pronto, porque cayeron durante unos 30 segundos antes de finalmente golpear el mar. Dolía como una perra. No tanto como ser destrozados literalmente, pero fácilmente peor que cualquier cosa que cualquiera de ellos hubiera experimentado antes de la muerte. Su impulso debe haberlos llevado bastante profundo debido a lo frío que se sentía el océano a su alrededor. Trató de nadar, pero descubrió que no tenían absolutamente ningún sentido de orientación cegados así. Kachan, deja de nadar. No tenemos idea de qué manera es cuál. Así que no podemos movernos o arriesgarnos a perdernos aún más. Deku dijo frenéticamente. Había un silencio inquietante a su alrededor. Demasiado profundo para escuchar las olas o la tormenta sobre ellos. Ni siquiera había el sonido de los peces para distraerlos y, por supuesto, el teléfono había sido borrado una vez más. Katsuki reprimió su pánico interior por estar completamente ciego y sin dirección. Y luego reprimió su ira siempre presente por estar literalmente pegado a Deku por el resto de la eternidad y se ordenó a sí mismo esperar paciente y serenamente hasta que pudieran volver a crecer uno de sus ojos. Hombre, seguro que sería bueno tener un oído interno en este momento. Capítulo 22. Habían estado a la deriva a ciegas en el océano durante horas. Muscular había escapado o se había ahogado, ya que su último contacto con él había sido cuando Kachan había soltado la última carga que los hizo estallar. Izuku estaba tratando de reformar un ojo. El problema era que debería estar funcionando, pero no importaba cuántas veces cambiara el foco o la dilatación, no salía nada. Debe ser en medio de la noche, con los cielos nublados y estando bajo el agua, no era de extrañar que estuviera completamente oscuro. Kachan estaba teniendo el mismo problema, así que no era solo él. Bueno, esto es una mierda. Kachan se quejó.
La maldita que inhala esteroides podría estar justo enfrente de nosotros y no tendríamos forma de saberlo. Bueno, dado que estamos bastante profundos en el océano, tendría que estar completamente muerto para estar flotando justo enfrente de nosotros. Izuku había extendido múltiples zarcillos de limo para ver si podía sentir algo. Ninguno había alcanzado ni la superficie ni el fondo. Sin embargo, había sentido el roce de algunos peces o algas marinas. Bueno, hasta que llegue el amanecer no hay mucho que podamos lograr. ¿Por qué no dormimos un poco hasta entonces? Izuku razonó. Le tomó un tiempo quedarse dormido por la adrenalina de la pelea y el miedo de ir a la deriva ciegamente en lo desconocido. Pero finalmente se las arregló para caer en un sueño profundo. Sus sueños estaban llenos de caídas y la sensación de ser destrozado. Excepto que no era el cuerpo de Baba, sino un homúnculo de los viejos cuerpos de Kacchan y él. El cuerpo maldecía y se retorcía. La voz de Kacchan sonaba tan real. Sintió un pellizco y un desgarro, seguido de más maldiciones. Le tomó un momento darse cuenta de que el juramento no proviene de un sueño sino del Kacchan real. Retrocede, maldito en peligro de extinción. Kacchan gritó. Izuku podía sentirlo agitándose y golpeando cosas con limo. Izuku notó que ahora entraba luz por los ojos. Deben haber subido a la superficie porque la luz del amanecer iluminaba el mar con suficiente claridad como para que Izuku pudiera ver que la tortuga ignoraba casualmente el látigo de Baba de Kacchan y les mordía a otro costado. Esa debe haber sido la sensación de pellizco que lo había despertado. Oh no, no dejes que nos coma. Dijo Izuku tan pronto como reconoció la situación. ¿Qué crees que estoy haciendo? El hijo de puta no nos dejará en paz. Probablemente somos muy malos porque tenemos nitroglicerina y pintura disueltas en nosotros. Afortunadamente, Kacchan ya había atado los restos de paracord en el centro para que la tortuga no pudiera comérselos y ahogarse. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿No es el hecho de que esta tortuga villana está ayudando a Muscular y tratando de acabar con nosotros? Él no está ayudando a Muscular, Kacchan, probablemente solo piense que somos medusas. Respondió Izuku. Y las tortugas no han estado en peligro en más de 100 años. Dijo refiriéndose al comentario anterior de Kacchan. Después de otros 30 segundos de ver a Kacchan intentar ahuyentar a la tortuga sin lastimarla, Izuku tomó el control del limo y los alejó nadando. La tortuga comenzó a nadar tras ellos tranquilamente. Izuku refinó su forma para que fuera más hidrodinámica y nadó más lejos. Lo siguió por un rato, pero luego pareció decidir que no valía la pena y se alejó nadando en una dirección diferente. Izuku nadó hasta la superficie y comenzó a mirar alrededor. Se balanceaban arriba y abajo con las olas, pero Izuku podía distinguir débilmente la costa en una dirección. Comenzó a nadar tranquilamente a esa manera. Les llevó más o menos una hora llegar a la orilla y luego otra nadando por la orilla para localizar a Dagobah. Cuando apareció a la vista, ya era media mañana. Izuku tuvo cuidado de mantenerse bajo el agua y fuera de la vista mientras se acercaban. La playa se había vuelto más y más popular a medida que desaparecía la basura. Entonces, por lo general, intentaban no volver a aparecer aquí si podían evitarlo. Pero su siguiente escondite de ropa estaba a una milla más o menos de la costa e Izuku no tenía ganas de nadar en ese momento. A medida que se acercaba a las últimas pilas de basura que quedaban, Izuku sintió que se le rompía el corazón. Allí, mientras miraban, estaba Mirioto Ogata arrastrando la enorme bañera que había sido su hogar fiel durante meses al contenedor de basura. Con un tirón superpoderoso, desapareció sobre el borde, se fue para siempre. Bueno, ahí se fue su única conexión con este lugar. Después de todo, decidió dirigirse al escondite de ropa en la costa. Y el viento tiró ligeramente del borde de su sudadera con capucha mientras estaban sentados en lo alto de un edificio comercial. Izuku tenía las piernas colgando del borde del edificio pateando de un lado a otro sin prisa. No se habían molestado en disfrazarse o incluso en cubrirse los ojos. Solo la sudadera con capucha y unos pantalones de chándal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Izuku preguntó en voz alta. La voz de Ibi, una suave mezcla de las viejas voces de Izuku y Kacchan, fue arrastrada por la brisa. Vamos a tener que pelear con él de nuevo. Kacchan respondió. Habían visto clips del villano arrastrándose fuera del agua en un área concurrida de la costa. El villano desnudo y gravemente herido se había peleado ligeramente con algunos héroes cercanos antes de escapar. Afortunadamente nadie resultó herido. Estuvo de acuerdo Izuku, no tendrían muchas opciones. Muscular era conocido por cazar a cualquiera que lo desafiara, hasta que él o su oponente estaban muertos. No seremos capaces de vencerlo, Deku.
dijo Kacchan. Izuku se alegró de que Kacchan hubiera madurado lo suficiente este último año para poder admitir algo así. La muerte los había cambiado a ambos. Lo sé. Tendremos que encontrar otra forma de ganar. Izuku miró hacia el pavimento 3 pisos más abajo. Había una bolsa de papel flotando en el viento, pero además estaba vacía a esta hora de la tarde. ¿Y cómo propones que hagamos eso, Lanzamos a ese hijo de puta millas hacia el cielo y lo golpeamos con suficiente explosivo para arrasar una manzana de la ciudad. ¿Qué más podemos hacerle a él que lo que ya hemos hecho? Kacchan dijo con escepticismo. Él estaba en lo correcto. Muscular los había vencido 2 veces. Él ya era muy consciente de sus trucos. No serían capaces de tomar ventaja sobre él en una pelea de nuevo. Tienes razón, Kacchan, no podremos pelear con él de nuevo. Bueno, entonces, ¿qué diablos estás consiguiendo en Ner? Kacchan interrumpió. Estoy llegando allí. Tus explosiones fueron inútiles contra Suran, o podría incluso golpearlo con un último movimiento, y aún así escapó. Y, sin embargo, al final aún ganamos. Estoy diciendo que intentamos pelear, pero ni siquiera hemos considerado usar nuestra arma más poderosa. No hay manera en el infierno. No voy a dejar que nos engañemos para probar tu rara peculiaridad. No estoy diciendo esto para probarlo. Piénsalo, Kacchan, hemos leído todas las noticias que rodean a Muscular desde que apareció por primera vez en la escena de los villanos. Cada vez que pierde una pelea o se lesiona, se lanza a matar. Escuchaste a Eraserea después de nuestra primera pelea. Los héroes no sobreviven a los enfrentamientos con Muscular. Y ahora tenemos el doble. Se va a enojar y será culpa nuestra por enfurecerlo. Está bien, jodidamente seguiré el juego. Entonces, si decidimos usar este plan, jodidamente grande, si ya que es un plan estúpido, ¿cómo lo haríamos? Si Muscular pudiera matarnos, ya lo habría hecho. Ninguna cantidad de golpes será suficiente. Él no necesita golpearnos hasta la muerte, yo digo que le avisemos sobre nuestra vulnerabilidad al veneno, probablemente ya se haya dado cuenta de que la fuerza bruta no va a ser suficiente. Kacchan se quedó en silencio durante un largo segundo antes de responder. ¿Cuánto tiempo has estado pensando en este Deku? Desde que descubrí por primera vez lo débiles que éramos ante Midnig, supe que algún día nos enfrentaríamos a alguien a quien no podríamos vencer y esta era una buena manera de hacerlo. Desde atrás con los Murks. ¿Cómo sabes que funcionará? Por lo que sabemos, debido a que estás planeando esto, invalidará tu peculiaridad. Piénsalo, Kacchan, no es la intención lo que importa, estabas tratando activamente de sacarme del camino cuando el camión me golpeó. Todo lo que importa es si es tu culpa que haya ocurrido la muerte. Eso es espeluznante como el infierno. Por el tono de voz de Kacchan, Izuku podía decir que se estaba dando cuenta de la idea. ¿Qué planeabas hacer con nuestro equipaje? Dijo Kacchan, refiriéndose a Suran. El mecanismo que Izuku estaba usando para reprimir a Suran en realidad estaba usando su cuerpo para hacerlo. Izuku esencialmente lo puso a dormir y luego cortó su capacidad de recibir información a través de su peculiaridad. Se habían metido con eso y descubrieron que Izuku no podía reprimir a Kacchan por mucho tiempo. En el mejor de los casos, podría silenciarlo y cuando la concentración se desvaneciera, podría escapar fácilmente del dominio que la peculiaridad de Izuku tenía sobre él. Izuku tenía mucho más control sobre el cuerpo que sobre la mente. Bueno, en realidad no lo hemos estado reprimiendo durante meses, digo que solo lo sobornamos para que ayude, de esa manera será aún más fácil hacerse cargo de Muscular. Bien, vale la pena considerarlo al menos. Saca a relucir el Shistain, veamos si coopera. Izuku deshizo con cuidado los velos de su peculiaridad que envolvían la mente de Suran. Muy lentamente, podía sentir una conciencia fluyendo en la mente que había estado deshabitada durante meses. Finalmente estaba allí, todavía privado de toda función corporal pero permitiéndole experimentar de nuevo. Todavía estaba dormido y aún no había notado el cambio. Oye, maldito. Despertar. Kacchan gritó. ¿Qué está pasando? Suran dijo, sonando confundida. ¿Quieres hacer un trato con nosotros? Dijo Kacchan con la voz espeluznante y agradable que usaba para atormentar a Suran. No. No realmente, tengo otra opción. Suran nunca había superado su miedo a Kacchan. Después de que destruyeron por completo su voluntad de vivir, se había convertido en un bulto que simplemente se quedó allí. Joder, no. Sí, Izuku y Kacchan respondieron al mismo tiempo. Quiero decir más o menos, déjame explicarte mi plan y luego puedes decidir si me ayudas.
Izuku estaba jugando con una intrincada red de baba entre sus dedos mientras terminaba de explicar su plan. Hombre, en realidad has pensado en esto a través de Deku. Bueno, pendejo, ¿me ayudas? Me parece que ustedes, idiotas, necesitan mi ayuda, Kacchan. Suran dijo burlonamente. ¿Cómo acabas de llamarme? Kacchan gritó de vuelta. Nada, lo siento mucho. Sí, ayudaré. Pero quiero 30 horas de tiempo de teléfono celular para el pago. El breve ataque de confianza de Suran se arruinó en el segundo en que Kacchan levantó la voz. 30. No esperes más de 10. Dijo Kacchan con amargura. No lo haré si solo consigo 10. Preferiría volver al lugar oscuro. Muchísimas gracias. Bien, 12. Escupió Katsuki. 25. Fue la refutación vacilante de Suran. Suran, puedes tener 15 horas de teléfono celular y eso es definitivo. Recuerda que no te necesitamos para esto, solo sería un buen bono. Izuku dijo con la voz más firme que pudo. Que en realidad no era tan firme. Levantó su control sobre la mente de Suran para poder vislumbrar lo que estaba pensando el villano. Tuvo una sensación de entusiasmo y aceptación. Volvió a apretarlo, no le gustaba experimentar dos flujos de pensamiento al mismo tiempo. Su peculiaridad hizo que no fuera difícil seguirle la pista, a veces era difícil distinguirse a sí mismo. Hecho. Dijo Suran. Sin embargo, tendrás que esperar hasta después de que hayamos sometido a Muscular. Todavía no tenemos un teléfono celular. Izuku balanceó sus piernas sobre la repisa y se puso de pie. Miró por última vez a través de la ventana de la tienda de moda al otro lado de la calle a Bakugou Mitsuki mientras ella gritaba apasionadamente en su teléfono celular. Sintió una punzada de nostalgia, pero la reprimió y se dirigió al otro lado del edificio. En lugar de tomar la escalera de incendios, simplemente saltó de la cornisa. La baba absorbió la fuerza del impacto y solo un leve sonido escapó de la calidad de absorción de impactos de la peculiaridad de Kacchan. Fue agradable volver a su tamaño normal. Había sido una prueba de gracia hacer cualquier cosa cuando pesaban más de 500 libras. Se puso de pie y metió sus manos en los bolsillos de la sudadera con capucha y comenzó a caminar por el callejón. Tenían su propio asesinato que planear.